Buenos días, mi nombre es Lisa Murcia, en nombre de Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado para Latinoamérica. Les doy la bienvenida a la presentación Técnicas de estimación de volatilidad en finanzas. Esta presentación estará a cargo de Miguel Ángel Bello, quien está acreditado con la certificación en gestión de riesgos cuantitativos CQRM, otorgada por el Instituto IPER. Es economista de la Universidad de La Salle, con maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid, España. Actualmente se desempeña como instructor del portafolio de riesgo de Software Shop para Latinoamérica. Los objetivos de esta presentación son determinar cuál es la mejor manera de calcular volatilidad con información histórica y utilizar software especializado para llevar a cabo procedimientos robustos en finanzas. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la presentación. Saludamos a Miguel Ángel. Miguel, buenos días. Bueno, entonces, bienvenidos al día de hoy. Vamos a trabajar un poco sobre las maneras que tenemos para cuantificar la volatilidad dependiendo de la información, dependiendo de la información que tenemos y dependiendo de cada uno de los objetivos empresariales a nuestra disposición. Entonces, vamos a comenzar con la definición de qué es riesgo y cuáles son las diferencias entre riesgo y incertidumbre, porque comúnmente podemos pensar que son sinónimos, pero son dos cosas totalmente diferentes y tiene que ver con la cuantificación. Entonces, el riesgo lo vamos a definir como una función de probabilidad de impacto. Probabilidad, ¿por qué? Porque desconocemos qué es lo que va a suceder, pero podemos de alguna manera, o la motivación de la, digamos, la motivación que tiene el riesgo ante cambios que pueden tener las variables, pues podríamos cuantificarlo. Entonces nosotros podríamos asignar distribuciones de probabilidad a cada uno de los eventos de riesgo, que podrían ser binomiales, Bernoulli y Poisson, y en caso del impacto podríamos utilizar distribuciones con respecto a la variable aleatoria continua, por ejemplo, log normal o log normal. Entonces, la motivación que tiene la cuantificación de riesgos, además de que te permite identificar o cuantificar un evento que es incierto, es la administración de riesgo. Entonces, yo puedo de alguna manera percibir el riesgo, pero lo más importante dentro de todo el marco de riesgo y cuantificación es el paso siguiente, que es la toma de decisiones y la generación de valor al accionista. ¿Bien? Entonces, les estaba diciendo, el riesgo va a estar en función de la probabilidad en caso de que no tenga información histórica, pues tendría que acudir a expertos con el propósito de identificar o a partir de una lluvia de ideas, identificar cuáles son los factores que podrían afectar mi negocio, y por el otro lado, el impacto, o una vez que se materialice ese evento de riesgo, cuál va a ser el impacto como consecuencia monetaria o como tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a definir el riesgo como función de probabilidad de impacto. Y cuando uno busca en el diccionario, y uno define el riesgo, dice posibilidad de pérdida o daño. Pero ¿qué pasa con la contraposición o la otra cara de la moneda si yo estoy valorando riesgo? Pues sería una oportunidad, ¿cierto? Porque el riesgo, digamos, se asigna a las pérdidas, pero ¿qué pasa cuando se desvía el valor observado del valor real? ¿De acuerdo? Del valor real, que esa es otra definición de riesgo, digamos, es la dispersión o la desviación de algo que yo estimo y algo de que yo observo. ¿Qué pasaría si esa desviación es positiva? Ya no se llamaría riesgo, sino oportunidad. En chino, la palabra riesgo se compone de dos símbolos, peligro y oportunidad, lo que yo les decía, al lanzamiento de una moneda yo puedo tener dos resultados, al igual que cuando tomo dos decisiones, puede irme bien o puede irme mal. Cuando me va bien es una oportunidad, cuando me va mal es un riesgo, un peligro. ¿Bien? Y según el diccionario de la Real Academia Española, cuando uno coloca riesgo, la palabra riesgo dice contingencia o proximidad de un daño. Entonces miren que en ninguna de estas tres definiciones está implícita ni tampoco la probabilidad. Y el riesgo tiene que ver con la probabilidad, además de que el impacto. ¿Bien? Entonces, cuando yo estoy valorando riesgo o cuando yo tengo un modelo financiero, resulta ser probable que yo no pueda hacer un análisis de riesgo con una fotografía, es decir, con un balance general, con un estado de resultados, con un flujo de caja. Yo no puedo medir el riesgo. Sin embargo, ese modelo financiero o estático puede ser mejorado fácilmente mediante la incorporación de la incertidumbre
a través de información histórica de frecuencias para los eventos que pueden impactar a un proyecto. Y acá es donde vamos a tomar el tema de simulación de Monte Carlo como una herramienta que me permite transformar el modelo estático que yo tengo en un modelo dinámico estocástico. Básicamente asignando distribuciones, densidad de probabilidad para asignar riesgo e impacto. ¿Bien? Entonces vale la pena mencionar porque es importante medir el riesgo. Bueno, entonces estamos en Latinoamérica, y me dice, mira, lo importante para medir el riesgo es porque Basilea, digamos dentro de sus recomendaciones, me dice, mira, tú debes generalizar o debes hacer análisis de riesgo, es decir, un análisis regulatorio basado en riesgo con una metodología que yo te estoy dando. ¿De acuerdo? Entonces se está estandarizando. Entonces me dice, bueno, lo primero, la normatividad me lo exige. Entonces Basilea, mediante sus marcos y mediante sus generaciones, 1, 2, 3 y posiblemente 4, lo coloqué entre comillas, pues me está diciendo unas recomendaciones de cómo se podría calcular los requerimientos mínimos de capital, cómo debería hacer la revisión de supervisores y la disciplina de mercado, con algún par de recomendaciones. Y en el caso local, pues las superintendencias de bancos y reguladores locales, pues me dicen, mira, tú puedes hacer este tipo de modelo interno, esto también lo podrías presentar y así sucesivamente. Entonces, este es un punto realmente importante, muy latinos, entonces necesito una regla o necesito una reglamentación para poder hacer algo. Pero más allá de eso, y tiene que ver con la generación de valor al accionista. ¿Y eso por qué es importante? Porque si yo conozco cuánto podría perder, pues podría administrarlo dependiendo de la frecuencia y dependiendo de la severidad. Entonces yo puedo administrar el riesgo transfiriendo el riesgo, es decir, pagando una prima por ello, es decir, una aseguradora. También puedo evadir el riesgo, también puedo hacer diversificación, puedo mitigarlo. Entonces, dependiendo de la frecuencia de la severidad, pues yo podría administrar el riesgo. Y claro, yo podría, en cada uno de los riesgos financieros, que podría ser liquidez, operacional, mercado de crédito, yo calculo una pérdida esperada, que eso de alguna manera se podría ir a la reserva, y en caso de que calcule un percentil al 95, al 99, sea para riesgo de crédito o riesgo operativo, pues básicamente tendría una pérdida catastrófica. ¿Bien? Entonces yo podría tener un lado de contingencia, ¿de acuerdo? Una vez materializado el riesgo, yo tendría un colchón para poderlo mitigar, y por el otro lado ya tendría que ir con los accionistas, es decir, la pérdida no esperada. Entonces, si yo soy muy juicioso tratando de encontrar la mejor técnica para poder capturar la exposición que tiene mi institución ante eventos inciertos, pues le estoy generando un valor al accionista, porque el accionista podría tomar cualquier decisión para poder administrarlo. ¿Bien? Al igual que las herramientas estadísticas, medir el riesgo influye en la toma de decisiones. El objeto es gestionarlo, es decir, mediante cualquier técnica o metodología para la administración de riesgos. Y cada vez que yo voy desarrollando nuevos modelos, en caso de que yo voy teniendo más conocimiento estadístico econométrico, pues voy a hacer más sólidos mis resultados y va a conllevar a mejores estimaciones en cuanto a provisiones y expansiones de la compañía, que esto tiene que ver con mejores resultados empresariales. Bien, entonces, dentro de todo el marco de gestión de riesgos, pues hay unas partes que tienen que ver con la autoridad y otras partes tienen que ver con el involucramiento. Lo ideal es que estemos en esta zona de administración de riesgos, y acá es donde se toman las decisiones. Acá básicamente es donde vamos a cuantificar los riesgos. En el análisis cuantitativo vamos a hacer análisis de estrés, vamos a hacer análisis de escenarios, vamos a hacer métodos estadísticos o métodos numéricos con el propósito de cuantificar el riesgo, pero lo más importante es cuando nos desplazamos hacia el eje de la autoridad y hacia el eje del involucramiento, con el propósito de entrar a este cuadrante que es la administración de riesgos. Básicamente, en esta administración de riesgos vamos a incluir todos los hallazgos del análisis de riesgos otorgado por el middle office, en caso de que esté en una institución financiera, y el análisis cuantitativo
donde me muestra todos los escenarios, donde hacemos todas las proyecciones, todas las opciones, y básicamente aquí en la administración de riesgos vamos a tener acciones de tipo táctico que sirven para reducir exposiciones, reducir duraciones en caso de que esté en renta fija, aumentar liquidez y generar valor al accionista. Entonces lo que buscamos dentro de toda esta administración de riesgos, dentro de todo lo que buscamos con los métodos cuantitativos, es hacer una verdadera administración de riesgo, donde exista involucramiento entre las partes y autoridad para entregar reportes diarios y de monitoreo para valorar desempeños individuales y agregados de las inversiones. A eso buscamos, a eso, digamos, ese es el principal objetivo, la administración de riesgos. Ahora sí, una vez hecho esa introducción de riesgo y la importancia, miremos qué es la volatilidad y cuáles son las características de la volatilidad, porque dependiendo de la información o dependiendo del objetivo, ¿de acuerdo? Yo utilizaría una metodología a otra, yo preferiría una metodología a otra. Entonces, ¿qué es la volatilidad? Básicamente la volatilidad es una característica inherente a las series de tiempos financieras. En general, no es constante y en consecuencia los modelos de series de tiempo tradicionales se suponen varianza homoscedástica, es decir, por lo general uno supone de que la varianza de los errores es homoscedástica, pero en mercados financieros o a partir de los hechos estilizados, no sé, con aglomeración de volatilidad, la no normalidad, el efecto de apalancamiento, la alta curtosis, pues hace que la varianza de los errores, ¿de acuerdo?, no sea homoscedástica, sino heteroscedástica. Entonces no es adecuado modelar series de tiempo cuando yo hago el supuesto de homoscedasticidad. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las características o qué es lo que yo intento modelar? Pues lo que voy a modelar es lo siguiente. ¿Cuáles son las características? Las características, por un lado, vamos a definir la volatilidad como la varianza condicional de las series subyacentes, son los cambios, ¿bien? Y en el caso de series de tiempo financieras se modela la volatilidad de los retornos. Entonces yo tengo un precio, calculo la rentabilidad de esos precios, obtengo un retorno y calculo la volatilidad a partir de la desviación estándar. Sin embargo, esa volatilidad, o más bien esa desviación estándar que estoy calculando a partir de las rentabilidades históricas del precio de mis activos, pues resulta ser un promedio. Es decir, le estoy dando el mismo peso a todas las observaciones. ¿Bien? Entonces, para este tipo de escenarios podría tener tres posibilidades. ¿Y cuáles son las tres posibilidades? Utilizar EUMA, utilizar una desviación semi-estándar, es decir, no utilizar los valores positivos, sino los negativos, los que a mí me interesan. Y por el otro lado, utilizar Garch. Entonces podría utilizar EUMA, asignándole un valor o ponderando más el presente que el pasado. Podría utilizar la desviación semi-estándar, es decir, solo utilizar las rentabilidades que son negativas. Y por el otro lado, podría utilizar Garch, que son modelos econométricos para poder pronosticar la volatilidad. Pero también podría mejorar ese modelo Garch utilizando exponencial Garch o T-Garch, ¿de acuerdo? Es decir, ya no voy a utilizar simetría, que ese es uno de los grandes supuestos del Garch, sino voy a ponderar más las noticias negativas que las noticias positivas a partir de un error, a partir de una variable dummy que toma el valor de 1 cuando las noticias son negativas y 0 en caso contrario, que son los T-Garch. Entonces, es importante que lo que yo esté modelando, ¿cierto?, sea estacionario. Es decir, mi serie es estacionario. Por eso yo utilizo la diferencia logarítmica, porque la diferencia logarítmica tiene algunas propiedades. Por un lado, la diferencia lo que hace es disminuir, o más bien quita la tendencia en caso de que sea lineal, porque si es cuadrática tendría que hacer la segunda diferencia, en caso de que sea cúbica tendría que hacer la tercera diferencia para que la serie de tiempo sea estacionaria. Y el logaritmo lo que hace es una construcción monótona en donde tiene el mismo orden, tiene la misma escala ordinal, pero lo que hace es reducir la variación o reducir las escalas de medida, ¿vale? Entonces la diferencia logarítmica lo que hace es estacionarizar la serie. Bien, entonces es importante anotar que aunque la serie sea estacionaria, lo que yo les decía, pero estacionaria débil, es decir, que las propiedades estadísticas como la media y la varianza son invariantes en el tiempo,
el supuesto es que tenga varianza constante. Bien, es decir, que puede presentar oscilaciones a corto plazo, que es lo que recoge la varianza condicional para el estudio de la volatilidad, cuyo conocimiento es de interés, en particular para hacer predicciones a corto plazo. Bien, entonces, a pesar de que mi serie sea estacionaria y estoy trabajando con los precios y obviamente con los retornos de los precios, esa varianza ya no es homoscedástica. Entonces resulta ser importante modelarla y por eso vamos a utilizar digamos, las metodologías que les voy a mostrar a continuación. La volatilidad no es observable directamente, por ejemplo, para un día se tiene una única observación. En las series financieras se presentan periodos largos de alta volatilidad seguidos por periodos de baja volatilidad, lo que se llama aglomeración de volatilidad o clúster de volatilidad, lo que indica la presencia de heteroceasticidad. Son más interesantes las medias y las varianzas condicionales a la información pasada, es decir, los pronósticos a corto plazo, que las medias y las varianzas no condicionales, pronósticos a largo plazo. Entonces, lo que yo intento modelar es la volatilidad en el corto plazo. Aglomeración de volatilidad es otra característica que debemos capturar de los retornos, ¿sí? De los modelos financieros que trabajan volatilidad, y también hay un efecto de reversión a la media, es decir, que los pronósticos a largo plazo convergerán todos a nivel normal de la volatilidad sin importar cuándo fueron hechos. Hay una reversión a la media, ¿de acuerdo? Entonces pasemos a las metodologías que tenemos para estimar la volatilidad. Entonces existen 5. Y dependiendo de los datos que yo tenga, dependiendo del objetivo, como yo les decía, pues voy a utilizar una en particular. Entonces, ¿cuáles son las que tenemos? Primero, tenemos una aproximación de coeficiente de variación, que es una estimación bastante sencilla, efectiva y comparable a través de múltiples proyectos. Entonces, en caso de que yo tenga muchos proyectos de inversión, pues yo podría medir la probabilidad de que un proyecto sea exitoso, podría calcular el percentil 5%, es decir, el peor del 5% de los escenarios, o utilizar el coeficiente de variación como medida de riesgo. Y el coeficiente de variación básicamente, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo en porcentajes, en promedio, cuánto se desvía una observación con respecto a la media. Y en el cálculo se utiliza la desviación dividido la media, y eso hace que mis proyectos sean comparables, en caso de que las unidades sean diferentes. ¿Verdad? Aplicable cuando existen valores únicos, algún valor de X en un punto del tiempo, mientras que las otras aproximaciones, que vamos a ver un poco más abajo, podríamos tener datos de series de tiempo. Bien, entonces tenemos una colección de datos, tenemos una realización de un proceso estocástico, ¿de acuerdo? Eso es una serie de tiempo, básicamente es una realización de un proceso estocástico, eso es los datos organizados de manera cronológica, ¿de acuerdo? Es un experimento. Y dentro de la aproximación de coeficiente de variación también ofrece una estimación decente y solo se puede obtener si se aplica la simulación de Monte Carlo, ¿vale? Entonces vamos a hacer el coeficiente de variación con este ejercicio que les tengo acá preparado. Esas son las metodologías que les voy a mostrar, ¿de acuerdo? La probabilidad, bar y coeficiente de variación, flujo de caja, en caso de que ustedes quieran calcular la volatilidad de un proyecto de inversión. Para activos financieros, EUMA y GARCH de manera manual, también lo voy a hacer con Risk Simulator, ¿bien? Y la volatilidad a probabilidad o probabilidad de la volatilidad, esta es una de las técnicas que se utiliza mucho en proyectos en ausencia de información o de conocimientos probabilísticos. Bien, solo es preguntarle a un experto, bueno, ¿tú cuánto esperas como valor presente neto? O después de que uno hace una valoración de proyectos, uno calcula el valor presente neto y uno le dice al experto, mira, dame un valor y ese valor debería ser el 10% más alto. ¿Tú qué esperas? O en caso de que sea el pesimista, ¿tú cuánto esperas en el 10% peor de los escenarios? Entonces me daría un valor. Y así podría calcular la volatilidad implícita utilizando la metodología de probabilidad de la volatilidad en ausencia de información o de conocimientos probabilísticos o estadísticos. ¿Ven? Entonces vamos a utilizar este coeficiente de variación. Entonces fíjense lo que tengo. Tengo cerca de 5 proyectos de inversión, cada uno con su valor presente neto, cada uno con su inversión. Entonces a mí me gustaría saber cuál de estos proyectos es más riesgoso, ¿de acuerdo?
con el propósito de administrarlo, ¿de acuerdo? O en caso de que sea un portafolio de inversión, pues asignarle una participación más pequeña, ¿bien? Entonces, lo primero que tengo que hacer es construir mi flujo de caja. Y cada uno de los proyectos tiene un flujo de caja. Por lo tanto, tengo un VAN, un valor actual neto, un valor presente neto y una tasa interna de retorno. ¿Bien? Entonces, una vez que tenga construido o parametrizado este tipo de modelos, lo siguiente será crear un perfil. Voy a utilizar Risk Simulator como herramienta de apoyo. Entonces, voy a generar un nuevo perfil. Acá el software me va a decir, bueno, ¿y tú cómo vas a llamar esto? Entonces yo le voy a decir, mira, este ejercicio se va a llamar volatilidad. ¿Cuántas pruebas o intentos voy a hacer dentro de una simulación de Monte Carlo? Cuidado que este software no hace simulaciones. El software solo hace una simulación, pero dentro de esa simulación tiene 1000 intentos, o puede ser 10.000. ¿De qué va a depender esto? Del tamaño de muestra, o más bien, de la tolerancia que yo tenga a equivocarme. Es que yo puedo cometer un error. Y eso también tiene que ver con la convergencia de los datos. Y toda esta fórmula, digamos, cuando ahorita les muestre cuál es la tolerancia y cómo la muestra, pues básicamente está fundamentada en los muestreos aleatorios simples. Entonces, ¿de qué va a depender que yo le diga 1000, 2000? Pues básicamente de la tolerancia, cuánto yo estoy dispuesto a equivocarme como un porcentaje de la media. ¿Bien? Que por lo general se utiliza un 10, un 5, 1%. Entonces voy a decirle 1000. Y voy a especificar una secuencia de números aleatorios. Básicamente esta secuencia de números aleatorios es el primer valor que utiliza el algoritmo de simulación para generar una ruta. Si yo le coloco un valor, pues básicamente voy a tener la misma ruta para todos los posibles escenarios y me está generando los mismos números pseudo-aleatorios. Y esto tiene que ver mucho para la academia o cuando uno va a presentar reportes. Porque si... Porque si yo llego a hacer este ejercicio y no le coloco valor de semilla, posiblemente me darían resultados diferentes, pero no muy diferentes. ¿De acuerdo? Pero yo quiero que siempre me dé el mismo valor. Porque si yo voy a una junta y muestro que en el reporte la rentabilidad de mi portafolio es del 5%, y alguna de las personas me dice, bueno, ¿y tú cómo la calculaste? ¿Nos podrías mostrar cómo? Obviamente eso no sucede, ¿no? Pero vamos a decirlo en auditoría. Me dice, bueno, ¿y tú cómo calculaste esto? Entonces, bueno, yo lo calculé así y hago la simulación, todo muy bonito, y resulta que la rentabilidad del portafolio, después de que ustedes la hicieron, si colocan semilla, me da 5.1%. O en el siguiente caso me da 4.8%, pero me dicen el reporte 5, entonces yo no quiero pasar por temores, o en caso de que yo esté presentando esta auditoría, pues no quiero ser sancionado, o no sé, algún tipo de procedimiento. Yo quiero que siempre me dé lo mismo, pues básicamente voy a colocarle un valor de semilla para que siempre me dé ese 5%, ¿de acuerdo? Entonces este valor de semilla básicamente es el número con el que comienza el algoritmo de generación de números y por lo tanto vamos a tener la misma ruta. Bien, entonces le voy a decir ok. Bien. Entonces tengo acá mi flujo, tengo acá unos supuestos para el proyecto 1, para el proyecto 2, entonces básicamente me dice, mira, esta variable que se llama ventas del primer año podría tener una distribución con estos parámetros, media desviación estándar. Y la tasa de crecimiento de ventas tiene estos parámetros, puedo utilizar una distribución de probabilidad. Entonces lo que voy a hacer a continuación es asignar las distribuciones de probabilidad. Entonces, cuando a mí me dicen media desviación estándar, se me viene a la cabeza que es una normal. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado? Porque son ventas y las ventas solo pueden tener valores positivos. Y la distribución normal toma valores positivos como también toma valores negativos. Entonces podría ser una cosa, utilizar una log normal, pero si utilizo la log normal estoy diciendo que hay un sesgo positivo, es decir, que concentro mayores frecuencias en valores bajos. Entonces, la pregunta es, ¿yo quiero sesgar la distribución? O más bien, yo quisiera truncar la distribución normal para que solo simule desde 0 hasta infinito, entonces vamos a hacer un truncamiento. ¿Bien? Y acá me dice mínimo, más probable, máximo. ¿Qué tipo de distribución es? Podríamos utilizar una pair, pero también podríamos utilizar una distribución triangular, que tienen los mismos parámetros. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Pues básicamente el exceso de kurtosis, paired, digamos estas dos distribuciones son achatadas.
son platicúrticas, pero la triangular tiene más colas que la PERT, es decir, que la triangular serviría para modelar eventos catastróficos o extremos y la PERT no. Entonces la PERT lo que le quita a la triangular son los extremos y se lo coloca el más probable. Entonces la PERT tiene una mayor probabilidad de tener eventos concentrados alrededor de la medida de tendencia central y tiene menos probabilidad de tener eventos catastróficos versus la triangular. ¿Bien? Entonces lo que voy a hacer a continuación es asignar distribuciones. Entonces le voy a decir supuesto de entrada, le voy a decir normal, voy a vincular el nombre y voy a vincular la media y voy a vincular la desviación estándar. Y acá, donde dice habilitar límites de información, le voy a decir, mira, yo no quiero desde menos infinito hasta infinito. ¿Por qué? Porque miren que acá esta variable aleatoria llamada ventas podría tener valores desde menos 5, perdón, desde menos 57 unidades monetarias. Entonces le voy a decir, mira, yo quiero truncar la distribución y acá está truncada. Todo vinculado. ¿Y por qué lo voy a vincular? Porque para el proyecto 2 tengo el mismo supuesto, entonces lo que puedo hacer con el software es copiar, ¿cierto? Copio y pego, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo el mismo orden y tengo las mismas distribuciones de probabilidad. Y así para los 5 proyectos, ¿bien? Entonces lo que estoy haciendo acá son diferentes escenarios. ¿Cómo se podría mover el valor presente neto de cada uno de los proyectos, de inversión, ¿de acuerdo? De cada uno de los proyectos de inversión, ¿bien? De cada uno de los proyectos de inversión, miren. Son los diferentes comportamientos. Pero también lo voy a hacer con tasa de crecimiento de ventas. Entonces le voy a decir supuesto de entrada, esto va a ser una triangular, que se va a llamar tasa de crecimiento de ventas, donde el mínimo es este, el más probable es este, y el máximo va a ser este. Este ya no necesito truncar, porque ya le estoy diciendo que el mínimo va a ser 0. Le digo ok, y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a copiar, voy a pegar acá el supuesto, voy a pegar acá el supuesto. ¿Cómo sé que estoy pegando bien? Porque acá aparecen los comentarios. Y me dice, mira, esto se va a llamar tasa de crecimiento para el proyecto 3. Y los supuestos están en H56, ¿de acuerdo? H56, ¿listo? H56, I56 y J56. Entonces podría asignar acá distribuciones triangulares. Acá me están haciendo una pregunta, la voy a responder antes de que se me pase. Dice, ¿los supuestos para la venta no son los mismos para cada proyecto? No. Digamos, siguen la misma distribución de probabilidad, Enrique, pero tienen diferentes valores. ¿Listo? Es decir, voy a utilizar la misma distribución de probabilidad, ¿cierto? Una normal truncada, pero este proyecto tiene unas ventas del primer año de 110 y en promedio 45, se desvía en promedio 45. Este 130 y este 40. Este 114 y este 38. Cada uno de los proyectos son totalmente independientes, pero voy a asignar las mismas distribuciones de probabilidad, digamos para agilizar el proceso, porque tú podrías decir, bueno, yo podría utilizar una log normal, en caso de que tenga información histórica, pues hago un ajuste de distribución utilizando el estadístico no paramétrico como Groff, Anderson, Caipier, o las bondades de ajuste, ¿sí? Entonces, depende de la información que tú dispongas, pero para este ejercicio y para hacer copiar y pegar, yo asumí las mismas distribuciones. Y obviamente las distribuciones pueden cambiar dependiendo de los proyectos o dependiendo de las variables que tengas, pero digamos, lo vamos a hacer así, ¿vale? Entonces voy a copiar y voy a pegar acá. No estoy diciendo que son los mismos valores, que son las mismas distribuciones de probabilidad, ¿vale? Perfecto, ¿listo? Y acá tendría 5 proyectos, ¿listo? Cada uno con una distribución normal y una triangular y obviamente mi resultado final que sería el valor presente neto. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Voy a pronosticar, ¿listo? Este va a ser mi pronóstico de salida. Yo voy a pronosticar el proyecto 1, también voy a proyectar el proyecto 2, voy a pronosticar el proyecto 3, pronosticar el proyecto 4 y pronosticar el proyecto 5. Quiero hacer una simulación con 1000 ensayos y le voy a decir correcto. Y acá está. Entonces, esto es para el proyecto 4, esto es para el proyecto número 5, 3, 2 y 1. ¿Listo? Bien, entonces vamos a esperar. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer acá?
Lo que voy a hacer a continuación es el primer enfoque de riesgo y es el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación, ¿dónde lo puedo encontrar? Puedo ir a estadísticas en cada uno de los histogramas de frecuencia que tengo para el proyecto 1, para el proyecto 2, para el proyecto 3. Entonces, me doy cuenta del coeficiente de variación. Entonces, acá tengo un coeficiente de variación de 4,68, de 2,47, de 1,68, de 2,33 y de 3. Entonces, acá ya podría decir cuál es el que tiene mayor riesgo y cuál es el que tiene menor riesgo a partir del coeficiente de variación. ¿De acuerdo? Entonces, el coeficiente de variación es una medida de riesgo que exige la simulación de Monte Carlo y que me permite comparar múltiples modelos en diferentes unidades. Y es que el coeficiente de variación no tiene unidades. ¿Por qué? Porque yo tengo la desviación con unas unidades, tengo la media con otras unidades, es un cociente y pues básicamente en ese cociente se cancelan las unidades y hace comparable mis proyectos de inversión. ¿De acuerdo? Ese es el primer enfoque, coeficiente de variación. Entonces acá tengo un coeficiente de 4,44, 2,39, 1,76, 2,78 y 2,47. ¿Cuál es el menos riesgoso? Es decir, el que tiene una menor dispersión, el proyecto número 4. ¿Cuál es el que tiene una mayor dispersión con respecto a la media? 4,44. ¿Vale? Ahora, esto que ustedes tienen acá, yo lo podría resumir acá en esta tabla. Entonces voy a copiar esto, proyecto 1, hasta el 5. ¿Listo? Podría calcular, por ejemplo, el peor de los 5 escenarios, el 5% peor de los escenarios, el percentil 5. También podría encontrar la probabilidad de éxito, que esto también es una proxy de riesgo. Es decir, aquel que tenga una mayor probabilidad de éxito, pues va a ser menos riesgoso. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar las funciones que tiene Rig Simulator instaladas dentro de Excel, ¿de acuerdo?, para exportar los estadísticos de salida. ¿Listo? Entonces los estadísticos de salida, ¿qué me dicen? Bueno, forecast, ¿cuál es la celda de pronóstico? Esta es la celda de pronóstico. ¿Y qué estadístico quieres mostrar? Ah, bueno, yo quiero el percentil 5. Y ese es el percentil 5, el 5% peor de los escenarios. Yo podría bajar esto. ¿Listo? Este es el 5% peor de los escenarios para el proyecto 2, para el proyecto 3 y así sucesivamente. Lo voy a dejar en unidades monetarias. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo una probabilidad del 5% de que el valor esté por debajo de 109, 78, 79, 83 y 81. Bien. Lo podría mirar a partir de percentiles. Es otro enfoque. Miremos a partir de la probabilidad. Entonces, la función, otra vez, de Rig Simulator. Voy a exportar los resultados para esta. Y acá, certainly, al 0. ¿Listo? Esta es la probabilidad de que sea un fracaso. ¿Por qué? Porque me acumula el área desde menos infinito hasta 0. ¿De acuerdo? Es acumulada desde menos infinito hasta 0. Esta es la probabilidad de que sea negativo mi van. ¿Listo? Esta es la probabilidad. Una probabilidad del 42%, una probabilidad del 33%, del 38%, del 27% y del 35%. ¿De acuerdo? Entonces, miren, tengo 3 posibilidades o tengo 3 alternativas desde este enfoque de proyectos para encontrar el riesgo. ¿Cuál es? Encontrar el 5% peor de los escenarios, encontrar la probabilidad de pérdida o de que el proyecto no sea exitoso y el coeficiente de variación. ¿De acuerdo? ¿Correcto? ¿Vamos ahí? Creo que sí. Listo. Vamos con el siguiente. Y voy a guardar este archivo. Vamos con el siguiente enfoque. Aproximación de retornos logarítmicos del flujo de caja. Sencillo y efectivo, pero sobreestima la volatilidad de las opciones reales. El mejor método para encontrar la volatilidad de opciones financieras sobre acciones. No necesitamos de simulación de Monte Carlo. Y utiliza soluciones de Excel para explicar y aplicar este método. ¿De acuerdo? Entonces, este enfoque es el de retornos logarítmicos de acciones. Entonces, vamos a tener
tres posibilidades para calcularlo. ¿Cuáles son esas tres posibilidades? Voy acá con activos financieros. Tengo acá el precio del WTI histórico de manera diaria desde el 2014 al 2018. Entonces me dice, bueno, ¿y cuál es la volatilidad? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la proxy de riesgo? Para calcular, por ejemplo, un value at risk, un valor en riesgo, paramétrico o no paramétrico. Entonces lo que uno hace es calcular las rentabilidades. Esto, uno calcula las rentabilidades. ¿Y las rentabilidades cómo se calcula? Pues a partir de la diferencia logarítmica. Estamos en tiempo continuo. ¿Bien? Muy bien. Entonces calculo las rentabilidades y a estas rentabilidades le saco la desviación muestral. Y esto es lo que en promedio el precio de este commodity, o más bien la rentabilidad de este commodity, variaría con respecto a una medida de tendencia central. ¿Listo? 2.29%. Pero esta volatilidad, también llamada volatilidad incondicional, tiene unas debilidades. ¿Y cuáles son las debilidades? Pues básicamente, si ustedes se acuerdan cómo es la fórmula de desviación estándar, es un promedio. Es un promedio de desviaciones al cuadrado. Es decir, que le estoy dando el mismo peso a cada una de las observaciones. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo podría mejorar este análisis? Bueno, uno podría mejorar este tipo de análisis utilizando la volatilidad dinámica, EUMA, es decir, asignando un factor ponderador o un factor de caimiento que va a tener un peso diferente, no homogéneo, al igual, a diferencia de la volatilidad histórica, le voy a dar un peso a cada una de las observaciones. Entonces este factor de caimiento uno lo podría optimizar a partir de la raíz del error medio cuadrático, pero uno podría utilizar la metodología Rix-Metrics, JP Morgan, que me dice, mira, tú puedes utilizar un factor de caimiento de 0.94 o de 0.97 en caso de que los rendimientos sean mensuales, y en caso de que sea diarios, pues vamos a utilizar un 0.94. Bien. Entonces esta parte de acá yo la podría utilizar en Excel. Y esta es una manera de calcular la volatilidad en las acciones de manera dinámica, es decir, asignarle un mayor peso a los valores presentes que a los valores pasados. Entonces me dice, mira, vamos a hacer lo siguiente, tú le vas a decir 1 menos el factor de caimiento, vas a sumar la multiplicación de los retornos al cuadrado, que los retornos al cuadrado básicamente es una proxy de desviaciones estándar cuando la media es igual a 0. ¿De acuerdo? Y lo vamos a multiplicar por el factor de caimiento para cada uno de los datos. Entonces, vayamos acá al Excel. Entonces, calculo las rentabilidades al cuadrado. Bueno, yo calculé acá las rentabilidades, calculo las rentabilidades al cuadrado, ya está. Acá construyo un vector columna que básicamente me está describiendo cuál es el presente y cuál es el pasado. ¿Listo? Que va de 1, 2, 3, 4, 5 hasta n. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 1072 en la posición de manera descendente. ¿De acuerdo? De manera descendente, porque acá tengo las fechas de manera descendente. ¿Listo? ¿Y la ponderación a qué va a ser igual? Pues a lo que yo les decía, a 1 menos el factor de caimiento, en caso de que sea diario, utilizo 0.94, por lambda elevado a la i, que es la posición menos 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy haciendo este pedazo. Acuérdense que con esta sumatoria, al ser constantes, yo la puedo modificar acá o la puedo dejar acá. ¿Listo? Entonces, lo que estoy haciendo es dejándola acá, al final, perdón, al principio. Esta sumatoria, al tener acá una constante, pues yo puedo manipularla donde yo quiera. ¿Listo? De estos dos lados. Entonces, estoy haciendo esta parte y esta parte es la ponderación. Y después de la ponderación, ¿yo qué hago? Después de la ponderación, lo que hago es multiplicarla por los retornos al cuadrado. ¿Bien? Y la sumatoria de todos estos datos que tengo sería la varianza dinámica, pero la varianza no tiene interpretación. ¿Por qué? Porque sus unidades están elevadas al cuadrado. Lo que yo hago es sacar la raíz y acá obtendría otra aproximación a la volatilidad totalmente diferente a la histórica. Y es que la histórica, miren, este es el comportamiento del WTI, pues la histórica que está diciendo que esto tiene la misma importancia que lo que está pasando acá. Y la volatilidad dinámica que me está diciendo, vamos a darle un mayor peso a lo que está pasando ahora que a lo que pasó hace 1 año, 2 años, con ese factor de caimiento. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, esto sería básicamente en Excel.
Esto sería en Excel. Entonces uno dice, bueno, y yo quiero generar eficiencia. Yo podría hacer una macro, claro, tú podrías hacer una macro, pero más allá de eso es que el simulador de riesgo tiene una metodología dentro del paquete de pronósticos que se llama análisis de series de tiempo. Y es que el EUMA es un suavizamiento exponencial. Entonces, ¿cómo podría hacer esto con Rec Simulator? Muy sencillo. Mi variable aleatoria son las rentabilidades al cuadrado, entonces nomás lo que hago es sombrear esto, toda la información histórica, le digo pronóstico, análisis de series de tiempo, acá están todas las técnicas de análisis de series de tiempo por suavizamiento, voy a escoger en particular suavizamiento exponencial simple. ¿Cuántos periodos hacia adelante yo quiero proyectar? Yo quiero proyectar un periodo hacia adelante, pero mucho cuidado, que este es el factor de caimiento. Pero cuidado, el factor de caimiento del suavizamiento exponencial, no del EUMA. Entonces se los voy a mostrar acá en fórmulas. Voy acá a cancelarlo, voy acá a esta fórmula. Entonces fíjense, tengo esto. Este es el EUMA, de manera recursiva. Y el suavizamiento exponencial simple va a ser igual al pronóstico de mañana, ¿sí? O sea, el valor estimado de mañana va a ser igual a una constante de suavizamiento que se llama alfa, ¿cierto? Que se llama alfa, por el valor observado de YT más 1 menos alfa por la estimación de ayer. Entonces, esto que ustedes ven acá es esto de acá. Digamos, la primera parte de esta ecuación, lo que está en la parte izquierda, sería esta parte. Entonces, alfa, fíjense que no sería 0.94, sino sería 1 menos 0.94. ¿De acuerdo? Entonces, 1 menos lambda será igual a alfa, a la constante de suavizamiento. Entonces, si lambda es 0.94, alfa, ¿cuánto valdría? 0.06. Entonces, le voy a decir que la constante de suavizamiento, ¿cierto? La constante de suavizamiento por el suavizamiento exponencial simple es 0.06. Y le digo OK. ¿Listo? Y le digo OK. Entonces, al final, la raíz de este valor, ¿cierto? Porque si no le saco raíz sería la varianza, sería exactamente el mismo valor, miren, 1.626 a la que habíamos calculado de manera manual. ¿Listo? Manual, ¿qué quiere decir? Que saco las rentabilidades, calculo la posición, lo pondero y lo multiplico por las rentabilidades al cuadrado. Después saco la raíz de la sumatoria de todo ese vector de columnas llamado EUMA. Entonces, me ahorro mucho trabajo haciendo el suavizamiento exponencial simple con los retornos al cuadrado y con la constante de suavizamiento de 0.6 y obtengo el mismo resultado. Fíjense lo siguiente, voy a sacar la raíz de esto. Tengo el mismo valor. ¿Listo? Ahora, otra metodología. Y es utilizar solo las rentabilidades, o más bien, las pérdidas. No utilizar lo que es positivo, solo lo que es negativo con respecto a las rentabilidades y calculo la desviación estándar. Y eso es lo que se conoce como la volatilidad de los momentos bajos o momentos parciales bajos. ¿De acuerdo? Es decir, no voy a utilizar toda la información de rentabilidades, lo que voy a hacer es un filtro. Y ese filtro solo voy a utilizar las rentabilidades que son negativas. Y con esas rentabilidades negativas calculo la volatilidad y esta volatilidad también se conoce como la desviación semi-estándar. Está por debajo de un umbral. El umbral ustedes lo calculan. Mi umbral fue 0. Es decir, solo utilicé negativos. Podrían utilizar un umbral como un benchmark. Pero mi benchmark es 0, es decir, solo utilicen las que son negativas. Solo voy a utilizar las rentabilidades que hacen parte de la cola izquierda, o más bien, si uno parte una distribución de probabilidad, el 0 y la mitad, en caso de que sea simétrico, solo utilice desde menos infinito hasta 0. Y desde menos infinito hasta 0, calcule la volatilidad. Y es que seguramente la volatilidad para noticias negativas es más alta que cuando estoy calculando la volatilidad cuando las noticias son positivas. Esto me está calculando la volatilidad para ese momento parcial, ¿vale? ¿Preguntas? Hasta ahí. Creo que me va a quedar sin tiempo.
¿Vamos bien? Perfecto, bien. Y ahora pasemos con la volatilidad condicional, llamada Garch. Ah, perfecto, gracias, Enrique. Entonces, la volatilidad condicional, ¿cómo la vamos a calcular? A partir de los modelos Garch, T-Garch o Exponential Garch, digamos toda la familia de volatilidades condicionadas. Y básicamente ustedes podrían decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre la volatilidad dinámica y la Garch? Porque le voy a asignar un factor de ponderación. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Este tiene un supuesto bastante importante y es que la sumatoria de tanto alfa como beta, es decir, de los ponderadores, sea igual que 1. Acá yo no puedo decir que sea igual a 1. Acá hay una restricción. Y las sumatorias de alfa y beta, digamos, lo voy a mostrar acá en esta ecuación. La sumatoria de este alfa y de este beta dentro del modelo de volatilidad condicional llamado Garch debe ser menor que 1. Entonces ustedes dicen, ¿y por qué debe ser menor que 1? Claro, si ustedes sacan el valor esperado de cada una de las expresiones de la volatilidad condicional, y al ser estacionarias, pues básicamente la volatilidad de mañana es igual a la volatilidad de pasado mañana, es igual a la volatilidad de ayer, de antier, pues básicamente la volatilidad en cualquier periodo del tiempo, pues es estacionaria de la misma. Entonces, si yo despejo, encuentro que la volatilidad de largo plazo es igual a la constante dividido 1 menos la sumatoria de cada uno de los parámetros estimados. Y si la sumatoria de cada uno de estos parámetros estimados es 1, pues básicamente no encontraría una solución. Por eso una de las restricciones es menor que 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre L-UMA y la volatilidad condicional? Básicamente en la ponderación, ¿de acuerdo? Acá la ponderación debe ser igual que 1, es decir, alfa más beta es igual que 1, acá tiene que ser menor que 1. ¿Listo? Y este modelo, básicamente, tiene que ser mayor que 0. Es decir, que el primer parámetro que yo estoy estimando de la volatilidad sea mayor que 0. Acá es igual que 0. Ese es el supuesto. Entonces, las dos diferencias, ¿cuáles son? El peso que le estoy asignando o la restricción que le estoy asignando a los parámetros para encontrar una convergencia. Y por el otro lado, el valor que toma la volatilidad inicial. ¿De acuerdo? Que esta es la volatilidad inicial. ¿Listo? Que básicamente que si no existiera estos parámetros, pues básicamente la volatilidad tiene que ver con la desviación estándar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a mirar cómo se hace el Garch en Excel. Entonces el Garch en Excel, listo, acá me están preguntando algo, me están diciendo cómo se calcula lambda para obtener alfa para la fórmula de la desviación estándar. Voy a intentar entender lo que me preguntaste, ¿listo? ¿Cómo puedes determinar lambda? Hay dos maneras. Una es apoyándonos de Rixmetrics, ¿sí? Que me dice, mira, puedes utilizar 0.94 o 0.97, se me perdió, ¿sí? 0.94 en caso de que los retornos sean diarios, 0.97. Pero esta es una metodología por allá de los 90 y lo hicieron con monedas. Entonces uno dice, bueno, y si yo lo estoy haciendo para mi país y si yo lo estoy haciendo para bonos, ¿será que ese 0.94, ese 0.97 me serviría? Entonces uno entra como, bueno, ¿y cuál sería el perfecto? Entonces mira, lo que tú podrías hacer es seleccionar las rentabilidades al cuadrado, ¿sí? Las rentabilidades al cuadrado. ¿Listo? Vas al simulador de riesgo, le dices pronóstico, análisis de series de tiempo, utilizas la técnica de suavizamiento exponencial simple, un periodo, y no modificas este valor, para nada. ¿Por qué no voy a modificar este valor? Porque le voy a decir al software, mira, ¿cuál es el mejor alfa para minimizar la raíz del error medio cuadrático? Es decir, los errores. ¿Bien? Entonces le voy a decir OK. Y me dice que es de 0.099. Es decir, que el factor de caimiento, es decir, el lambda, sería 1 menos 0.099. Es decir, que el factor de caimiento ya no va a ser 0.94, como me lo decía Rixmetrics, sino va a ser 0.9. Creo que eso era lo que buscabas. ¿Encontrar el lambda óptimo? Perfecto. Acá me dice que sí. Listo. Entonces sigamos con Garch. En Excel. Esto lo vamos a hacer en Excel y después lo hacemos en Risk Simulator y nos va a dar exactamente los mismos valores. Esto lo hice en Excel. Esto que tengo acá. Y esto lo hice con Risk Simulator. Y me dio exactamente lo mismo. Ahora,
voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer el Garch. Entonces, para calcular el Garch, ¿qué necesito? Pues necesito la función, la voy a traer acá de Excel, de PowerPoint, que la tengo aquí. Entonces necesito esto. No sé cómo llevar esto por acá. Listo. Entonces, ¿qué necesito para calcular el Garch? Pues necesito un valor de alfa sub 0. Necesito un alfa, que estos son los parámetros que voy a estimar. Necesito una perturbación al cuadrado, que esa perturbación básicamente es la diferencia entre el retorno menos el promedio, lo que yo estoy colocando acá, y elevado al cuadrado. Miren, esto es. Y necesito también un parámetro estimado llamado beta, por la volatilidad de ayer, en T-1. Esto está en T-1. Entonces el Garch, miren lo que es. Acá yo asigné cualquier valor. Ustedes le pueden asignar acá cualquier valor. Yo le asigné al principio 1, 1 y 1. Porque eso es lo que yo voy a optimizar. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a optimizar. Claro. Acá me está diciendo Raúl Montero, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un Arch y un Garch? Básicamente un Garch es una generalización del modelo Arch. ¿De acuerdo? Porque tú podrías tener acá la volatilidad, los choques o las perturbaciones en T-2, en T-3, en T-4. Pero cuando todo lo hago con sumatorias, esas sumatorias de los choques o las perturbaciones al cuadrado de periodos anteriores se pueden aproximar a la volatilidad de ayer. ¿De acuerdo? Entonces Arch solo utiliza un parámetro. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el parámetro que tú vas a estimar? Alfa 1. ¿De acuerdo? Alfa 1, que va a ser el pasado de las perturbaciones, y el Garch es un modelo generalizado que, además de incluir los errores al cuadrado, utiliza la volatilidad observada. ¿De acuerdo? Entonces mira que acá tienes P y Q, y en el otro solo tendrías Q. ¿Listo? Es un generalizado, ¿vale? Entonces, acá lo que voy a hacer, pues, es simplemente reemplazar. ¿Reemplazar qué? Voy a colocar esta que es mucho mejor. Entonces me dice, bueno, entonces necesito una constante que va a ser el alfa sub 0. Necesito un parámetro estimado de 3 y también de 4, ¿de acuerdo? Tanto para la volatilidad en periodos anteriores como para los errores en periodos anteriores. Y necesito dos valores. Bueno, ¿y cuáles son esos dos valores? Pues necesito el error que se observó ayer y necesito la volatilidad que se observó ayer. Y acá construyo este vector. ¿Listo? Acá construyo este vector Garch. Pero todavía no he terminado, porque esto está en ceros. Esto es lo que yo voy a optimizar, solo que acá ya está optimizado. ¿Listo? Estos son los valores. Entonces voy a dejar esto en negrito. Listo. Entonces, ¿cómo puedo encontrar esos parámetros que maximicen la función de máxima verosimilitud? Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál función de máxima verosimilitud voy a utilizar? Es decir, ¿cuál función densidad de probabilidad yo voy a maximizar para encontrar los parámetros? Entonces uno dice, bueno, vamos a suponer de que esta variable aleatoria sigue una distribución normal. Entonces la función de densidad de probabilidad de la normal es esto. ¿Listo? Pero yo le voy a sacar el logaritmo y voy a sumar. ¿Y qué voy a maximizar? Bueno, yo voy a maximizar el logaritmo de la función de densidad de probabilidad asumiendo una distribución normal. Entonces saco acá el logaritmo, miren, ¿listo? Que básicamente es esta expresión, menos un medio, menos 0.5, el logaritmo de la volatilidad, menos 0.5, la rentabilidad menos el promedio al cuadrado, dividido la volatilidad. Y acá calculo el logaritmo histórico o el logaritmo de máxima verosimilitud para cada uno de ellos. Y al final lo sumo todo esto. Entonces puedo utilizar Solver, ¿sí? Puedo utilizar Solver, decirle a cada dato Solver y decirle, mira, yo quiero maximizar la sumatoria del logaritmo de máxima verosimilitud cambiando los parámetros constante alfa y beta, pero tengo que tener una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que la sumatoria entre alfa y beta sea menor que 1. Acá yo le puse menor o igual que 0.99 y también tiene que ser positiva. No puede ser negativo. ¿Bien? Y le voy a decir resolver, pues acá ya lo había realizado y me dice, mira, el alfa, la constante es esta, alfa es esta y esta es beta. ¿Listo? Ahora, en caso de que ustedes lo quisieran hacer en Rig Simulator,
cómo lo harían en Rig Simulator, y creo que con eso terminamos y comenzamos una sesión de preguntas y respuestas, y yo creo que vamos a dejar otra sesión para el otro jueves, que sí me faltó mostrar cómo se saca la volatilidad en un flujo de caja y cómo se calcula la volatilidad o la probabilidad de la volatilidad. Creo que lo vamos a dejar para 8 días. ¿Bien? Entonces vamos a terminar con GARCH. Entonces, en caso de que ustedes lo quieran hacer con el simulador de riesgo, ¿qué van a hacer? Primero tengo que seleccionar el precio. No lo vamos a trabajar con las rentabilidades, ¿de acuerdo? Se trabaja con el precio en Rig Simulator. Él hace todo el tratamiento de la diferencia logarítmica, ¿listo? Entonces, calculo esto, ¿listo? Selecciono esto, le digo pronóstico, le digo avanzado, y acá está GARCH, ¿listo? La metodología GARCH. Le voy a decir GARCH. Muy bien. Y acá me dice, ¿dónde están tus datos? Ah, bueno, estos son tus datos. Y acá me dice, bueno, ¿cuál va a ser el proceso generador del GARCH? ¿Cuál es el orden del ARCH y cuál es el orden del GARCH? ¿Cuál es el P y cuál es el Q? Entonces acá hice uno muy sencillito, que era 1, 1. Pero ustedes también le podrían haber hecho acá 2, 1 y así sucesivamente. Pero el más básico y que se utiliza mucho en finanzas es el 1, 1. Ya en caso de que ustedes quieran revisar el 2.1, el 3.2 que he visto, ya tendríamos que utilizar paquetes de econometría dedicados para series de tiempo, que podría ser IBIUS. Entonces lo que uno hace es un pronóstico ARIMA, calcula los errores al cuadrado, hace la función de autocorrelación simple para esos errores al cuadrado, y cada una de las barras que se salga del intervalo de confianza pues sería un indicador de incluir un ARCH o un GARCH, dependiendo de que si es la función de autocorrelación simple o la función de autocorrelación parcial. Así yo los podría detectar analíticamente. ¿Bien? Pero vamos a dejarlo 1 a 1. La periodicidad le voy a decir que 1, es decir, un día. ¿Cuántos periodos predictivos yo voy a utilizar para calcular la volatilidad? Es decir, ¿cuánta información histórica voy a utilizar para hacer mi proyección de volatilidad? Voy a decirle el último valor y le voy a decir, mira, yo quiero pronosticar la volatilidad un periodo hacia adelante. Entonces, estos parámetros que me está diciendo, si ustedes quieren ver, acá me está diciendo la descripción de cada uno de ellos, pero les voy a decir cuál es el orden del P, cuál es el orden del Q, cuál es la periodicidad con que tú quieres mostrar el resultado. Si yo le hubiera colocado 252, me anualiza la volatilidad. Si yo le coloco 20, mensualiza la volatilidad. ¿Listo? Entonces le voy a decir 1, es decir, diario. Acá 1 es cuántos periodos voy a utilizar para hacer la proyección de volatilidad. Es decir, estimo los parámetros con toda esta información, pero a partir de una base yo hago el pronóstico de volatilidad. Entonces le estoy diciendo 1 a 1. Una retroalimentación. Es un pronóstico recursivo. ¿Bien? Y acá cuántos periodos hacia adelante tú quieres pronosticar. Ah, ¿quieres pronosticar un mes? ¿Quieres pronosticar un día? ¿Una semana? Ah, bueno, entonces le voy a decir un día. Y acá están todas las familias. T-GARCH, GARCH modelando la varianza, el exponencial GARCH, T-GARCH, ¿sí? Acá están todos los modelos. O acá me dice ejecutar todos. ¿Listo? Listo, GARCH. Acá me están preguntando algo, Raúl. Listo. Para todo, Raúl. Tú puedes utilizar todas estas metodologías, pero cuidado, Raúl, que si tú quieres utilizar el GARCH para bonos, ya no te serviría Rig Simulator. ¿De acuerdo? ¿Por qué no te serviría Rig Simulator? Porque lo que tú haces es descargar la serie de tasas TIR de tus bonos, y cuando vas a calcular el riesgo, o más bien la rentabilidad no la calculas como la diferencia logarítmica. La diferencia la calculas de manera absoluta, es decir, hoy menos ayer. Es decir, tú tienes una tasa TIR, no sé, del 18 y al siguiente día tienes una TIR del 17. ¿Cuál es la rentabilidad? Menos 1. No le dices logaritmo natural de 17 dividido 18, porque ya son rentabilidades. Lo calculas de manera discreta. ¿Listo? Entonces, si quieres calcular esto, ya tendrías que hacerlo de manera manual, como yo te lo estoy mostrando acá en Excel. Si vas a utilizar Rig Simulator, solo te serviría para divisas y para acciones, porque él automáticamente te saca la diferencia logarítmica, ¿vale? Y le voy a decir OK. Perfecto. Entonces, fíjense una cosa. Acá me entrega los resultados ya optimizados, la volatilidad, y al final me entrega 1.78, y acá en activos financieros, cuando lo hice a mi manera,
1.78. Mírenlo acá. ¿Listo? 1.78 y acá 1.78. Entonces llegamos a los mismos resultados de manera manual y utilizando Rig Simulator. Entonces voy a dejar 5 minutos. ¿Listo? Voy a dejar 5 minutos en caso de que ustedes tengan preguntas o si no damos por terminado esta presentación. Voy a agendar un próximo webcast mostrando cómo se calcula la volatilidad para proyectos de inversión utilizando una metodología de flujo de caja descontado y también la probabilidad de la volatilidad utilizando métodos expertos. ¿Bien? Entonces, damos por terminada esta sesión. Me pueden escribir un correo, el correo que escribí en el chat o este que aparece en la presentación de PowerPoint, y les puedo compartir una licencia trial por 15 días de Rig Simulator. También les voy a compartir el Excel que acabé de trabajar y esta presentación de PowerPoint. Bueno, entonces fue un gusto y nos vemos en 8 días. Muchas gracias.